día, aquí como cada miércoles en una entrega más de su matutino Despiértate al Día. Para Segmento Crece, Bélgica Abreu les habla. Hoy tenemos un tema para aprender más y contamos con la presencia de Fianmi Jiménez, muy conocida de ustedes. Buen día, Fianmi. Buen día San Francisco y zonas aledañas. Para mí es un placer crecer contigo. Conocida por mucho como maestra. Fianmi, ¿de cuánto habrán sido tus alumnos? Oh, Muchos. yo diría que centenares, También, por no decir millares. También fue la persona que tomó la iniciativa para traer caminos a San Francisco de Macorís. Otros la conocen por Ardis, otros por el gimnasio. Son muchas. ¿Qué más, Fianmi? Macorís por dentro. Macorís por dentro. ¿Iniciativa tuya, Fianmi? Con Adriano. En el compartir con Adriano, nació Macorís por dentro. La idea, el nombre, todo fue en conversatorios interminables con Adriano. ¿Con la finalidad de transmitir? Bueno, yo quería transmitir todo lo positivo de Macorís, porque en esa época Macorís estaba muy convulsionado por las situaciones sociales y se proyectaba de Macorís lo peor. Tirapiedra, un país, una ciudad muy rebusera. Hasta en Estados Unidos siempre decían, ¿de dónde tú eres, Macorís? Enseguida. Estábamos ya etiquetados y a mí me dolía. Entonces yo dije, no, hay que proyectar el lado verdadero, porque esa es la esencia de nosotros, como somos. Esas situaciones sociales no es lo verdadero, eso es fortuito. Entonces yo dije, bueno, Macorís por dentro va a retratar, y así lo hice. Entonces, cuando yo tenía vivencias, las escribía. Entonces, siempre detrás de la proyección venía la educación. Estaban siempre las anécdotas y siempre eran temas que edificaban a todos y también informaban. De cualquier forma, siempre maestra. Siempre maestra. Cuando yo te conocí, Fianmi, muchos ya habían pasado por las aulas donde tuvieron el privilegio de recibir tus clases, pero cuando yo te conocí, tú estabas entonces en esa búsqueda de los valores interiores, que fuiste mi motivadora para que yo quisiera saber también más de mí. Y todavía me pregunto, ¿qué momento de tu vida, o si hubo un momento determinante que te impulsó entonces a trabajar en lo que es el interior tuyo como ser humano y en tus valores? Sí. Mi vida fue un poco muy fructífera. Todo me sonreía, todo me salía bien. Pero, bueno, en mi adolescencia yo perdí la fe en Dios. Por una situación que no cabe mencionar ahora. Bueno, entonces me crié en un hogar en el que mi papá decía, Dios no existe. Y mi mamá decía, sí existe. Vivían en pugna, pero mamá no iba a la iglesia, a ninguna, no se congregaba. Llego a la universidad, vienen las ideas contradictorias, idealismo, materialismo, creación, evolución. Como es natural, con la experiencia negativa que tuve, entonces me fui al lado opuesto. Pero la muerte repentina de Fabio, ahí, esa noche, yo verdaderamente sentí el vacío espiritual que tenía y que me sentí como barco a la deriva. Yo recuerdo que cuando yo lo lloraba, las personas que fueron de las distintas organizaciones religiosas me decían, pégate de Dios, porque yo decía que yo me sentía sola. Entonces yo le decía que no me iba a pegar de Dios, porque hasta unos momentos yo negaba su existencia y que yo no tenía calidad moral para yo aclamarlo cuando yo lo negaba. Y la noche entera la pasé
diciendo que no lo iba a llamar. Y ella, llámalo, y yo que no, llorando. Entonces después vinieron a traerme orientación y ahí inició la búsqueda. Fiammi, y no fue solamente para ti, o sea, ahí surge la maestra de nuevo, porque no solo aprendiste tú, sino que siempre te interesaste en compartir con otros aquellas cosas que tanto te sirvieron, porque entonces comenzaste a querer que la persona no solo tú estuviste tu búsqueda interior, sino que comenzaste a motivar a otros a que también se iniciaran en su propia búsqueda. Es que yo no puedo quedarme con todas esas experiencias, esa felicidad del encuentro y tenerla para mí. Porque es que eso es como el escritor. Cuando el escritor le llega la inspiración, si no escribe, se va a sentir mal. Porque eso es como una energía interna que debe de brotar como un volcán. Un escritor, por ejemplo, no tiene hoja de papel y escribe en una hoja de árbol. En lo que aparezca se escribe, porque hay que sacarlo. Yo recuerdo, Fiammi, que en un momento había una persona que necesitaba apoyo y yo te compartí, apóyala. Y tú me dijiste, yo la estoy apoyando cuando yo la estoy motivando a que ella trabaje con sus cualidades interiores y que se busque a ella misma. Porque realmente la persona, o sea, nadie aprende en cabeza de otro y cada quien crece con su propia experiencia. Tú me decías, yo le estoy apoyando en el sentido de que le estoy motivando a que ella haga su propia búsqueda. No dar consejos, sino motivar al razonamiento. Como nos decían cuando estábamos hablando, Choi Won, ¿recuerdas? Que decía que no debíamos de dedicar más de 15 minutos a hablar con la persona, sino lo que había que hacer era llevarla al razonamiento. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo? Y es la persona la que tiene que tomar su decisión. En función de ese crecimiento interior y comparando la búsqueda de nosotros externamente y los valores internos, ¿qué tú crees que es más importante en la persona? Bueno, yo siempre he pensado en el equilibrio. Yo digo que esas partes del ser humano, la parte intelectual, la parte espiritual y la parte material, debe atendérsele. Yo diría que por partes iguales. Bueno, Fiammi, ya que llegamos al final del programa, danos una recomendación a ese público que te está viendo hoy. Esa misma, que estudien, que busquen en su interior la felicidad, la parte espiritual, y que vayan al gimnasio, que se alimenten sano, diría Fiammi. que se alimenten sano. Eso. En definitiva, en síntesis, crezcan. Gracias, Fiammi, por compartir con nosotros tus conocimientos. Gracias a ustedes por estar ahí. Feliz resto del día y será hasta otro matutino de Despiértate al Día.